Amén. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Lucas 15, 18. Lucas 15, 18. Hoy nos toca ver, hoy es la parte 10ª y yo creo que ¿cómo les explico? La parte 8ª se dividió en 2, pero que se hizo la 9ª, ¿verdad? Y esta parte y la que era la 9ª se hizo 10ª y se va a hacer 11ª, porque, bueno, Lucas 15, 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, que tú abras nuestro entendimiento. Señor, que tú ates y sujetes todo lo que esté en el aire, todo aquello, Señor, también que nos quiera, Señor, quitar la atención a tu palabra. Señor, que tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy llegó el momento en el cual el hijo pródigo hizo una resolución en su vida. ¿Qué es una resolución? Es la acción de resolver. Cuando tenemos un problema, hay que resolver, hay que hallar una solución. Pero en este caso es una resolución. Hubo una resolución en su vida y esta es la acción de resolver. Ahora, ¿qué tenía que resolver el hijo pródigo? Bueno, tenía que resolver su vida. Quiere decir que tenía que resolver sus problemas. Ahora, era una persona que desde que nació en una posición envidiable, si lo podemos decir de esta manera, en la cual él no tenía ningún problema. Él no tenía ningún problema con respecto a su futuro. Él no tenía ningún problema con respecto a lo que iba a haber y a lo que iba a suceder. Entonces, tiempo atrás ya había tomado una resolución él. Ahora, ¿por qué tiempo atrás ya había tomado una resolución? Porque se había ido de casa. Cuando él estaba en casa, para él estar bajo el dominio de su padre era un problema. ¿Por qué? Porque él estaba bajo la autoridad. Entonces dijo él, antes de irse de casa, ¿verdad? Tengo que resolver esto. Él vio la autoridad de su padre como un problema. Él vio que estar debajo de su padre era un problema. Pero ahora había otra situación en su vida. Ahora tenía que resolver lo que él había hecho. Él tenía que hallarle solución a esto. ¿Y ahora cuál era? ¿Cuál era esta nueva resolución que tomó? Volver a casa. Amén. Entonces, el hijo pródigo encontró la solución para su dificultad. Regresar de donde había salido. Esa fue su resolución. Llegó un momento en que se dio cuenta y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces tuvo que hacer la acción. Amén. Porque en la enseñanza pasada vimos que lo que él pensó, lo que él meditó, a lo que él llegó. Entonces, cuando se dio cuenta que humanamente ya no podía hacer nada ahí, que no tenía recursos, dijo: no, hombre, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya encontré, mi solución es esta. Es como cuando tenemos un problema y nosotros estamos y damos y llega ese momento en el cual nos sentimos, no sé si abatidos porque no encontramos, ¿verdad? Entonces llega un momento en el cual empezamos tal vez ahí en la misma angustia, en la misma cosa, como que viene un poquito de paz. Y cuando viene un poco de paz, entonces encontramos la solución. Eso sucedió de seguro con él. Empezó a meditar, empezó a darse cuenta y dijo: bueno, ¿puedo hacer esto? No, pero no tengo esto. ¿Quiero hacer esto? No, no puedo. ¿Quiero hacer esto? Y como decimos en español, se le prendió el foco. Se le prendió el foco y dijo: bueno, la solución ahí está. Voy a regresar a casa.
Entonces, así como tuvo el valor y el coraje para dejar al padre, ahora era necesario que también tuviera el valor y el coraje para reconocer su error y regresar. ¿Por qué? Porque él se había metido en el problema. Él ahora tenía que resolver su corazón. ¿Por qué pongo eso? Yo creo que aquí lo tengo, pero un poquito más adelante. La resolución es algo que debe decidir él. Nadie podía decidir por él. Así como cuando él se fue de la casa, él tomó la decisión. Él dijo, me voy. Y nadie lo paró, ni el padre lo paró. Ahora, aquí está lo que quería decirles. Él tenía que tomar la decisión de quedarse ahí con una vida miserable. Amén. Esa es la resolución a la que él llegó. Amén. Dijo, bueno, estoy aquí. Dos cosas únicamente puedo hacer. O me quedo en esta vida miserable, ya estoy metida en ella. ¿Qué más? Ya estoy. Muchas veces, como cristianos, nosotros nos encontramos en los problemas y no tratamos de resolver nuestros problemas. No tratamos de arreglar las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Es como cuando alguien viene y dos personas se juntan, no se casan, se van a vivir juntos. Y vienen los hijos, y vienen los compromisos, y vienen las cosas. Y llega un momento en que ellos llega un momento en que se quedan tranquilos. Amén. Ya no es necesario hacer algo más. ¿Por qué? Porque están bien, se acostumbraron. Pero cuando llega la palabra de Dios y les es revelada, quiere decir que a él, Dios, o mejor dicho, su situación fue revelada. Amén. Fue revelada. Entonces él tenía que tomar una decisión. Entonces, cuando una pareja está así y el Señor les habla, ellos tienen que tomar una decisión. O siguen viviendo esa vida que ante los ojos es una vida buena, o deciden hacer las cosas correctamente. Entonces, él tenía que decidir, o se quedaba a vivir una vida miserable ahí, o regresar a casa. Y ese regresar a casa era enfrentar la vergüenza, primero, ante el padre y ante los demás. Esa era la resolución. Es decir, definitivamente no fue fácil tomar la decisión. Pero cuando él dijo regresar a casa, venía implícito el hecho de voy a regresar y todos me van a ver y todos me van a señalar. Y todos me van a decir en qué situación he estado, qué he hecho, qué no he hecho, qué he dejado de hacer, qué perdí, qué hice. Entonces, muchas veces la vergüenza nos puede hacer que nos quedemos en la miseria. Muchas veces la vergüenza, la pena de qué, de volver a la iglesia, la pena de volver al discipulado, la pena de volver a hacer esto, la pena de regresar a aquello. Pero Dios no puede decidir por nosotros. ¿Por qué? Porque el que decidió irse fue el Hijo. El que decidió irse fuimos nosotros. Entonces, la decisión la tenemos que tomar nosotros. Ahora, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Hablándolo en otro punto. ¿Qué hizo el Señor? Lo llevó hasta esa situación para que Él entendiera. Pero el Señor no le dijo, regresa a la casa de tu padre. El Señor no le dijo, mira, no. El Señor nos va a llevar a esa situación para que nosotros entendamos y despertemos. Amén. Y entonces tomemos nosotros la decisión. Ahora, si regresaba a casa, él entendía que tenía que someterse a la autoridad del Padre. Eso es lo que él había entendido ahora, que si regresaba a casa, se tenía que someter a la autoridad del Padre. No había otra cosa. Entonces, había experimentado en carne propia que era vivir fuera del alcance del Padre. Cuando estudiamos el martes pasado y volviendo en sí, no sé si fue el martes o el anterior, ¿verdad? Bueno, pero cuando fue y volviendo en sí, quiere decir que empezó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí?
¿Cómo llegué? Es decir, ya lo vamos a ver más adelante. Despertó de un sueño. Y entonces llega ese momento en el cual volvemos a tener el control de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Y cuando tenemos el control de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, tenemos que decidir. O vivimos miserablemente, y eso incluye para nuestras vidas. No solo por el ejemplo que estaba poniendo, sino que cuando nosotros llegamos a entender qué cosas no están bien en nuestra vida, nosotros decidimos o vivimos de esa manera miserable, porque no hay otra palabra, no puedo ocupar otra palabra como para hacerlo más suave, porque no es que yo quiera ofender, no es que yo quiera poner una palabra dura, no. Porque todo aquello que nosotros hemos decidido fuera de la voluntad de Dios nos lleva a tener una vida miserable. No es otra razón, no es otra cosa. Entonces, ahora, si regresaba se tenía que someter, ¿verdad? Había experimentado en carne propia que era vivir fuera del alcance del Padre. Él sabía que con el Padre a él nunca le hubiera pasado esto. Nunca hubiera tenido hambre, frío, sed, nunca hubiera estado sucio, etcétera. Muchas cosas. Entonces, la resolución incluye que ya no había recursos para él. En su resolución entiende de que ya no hay recursos para él, excepto el Padre. Ven, del momento en el que, ¿qué lo llevó a volver en sí? El hambre. Pero cuando el hambre lo volvió en sí, sus sentidos, como decía, fueron despertados, ¿verdad? Y entonces tuvo el control de sus pensamientos y de sus emociones. Entonces, él entendió ahí que ya no tenía recursos. ¿Por qué? Porque cuando él deseó las algarrobas, él creía que todavía había un recurso para él ahí y que eso iba a ser momentáneo y que como era una escasez ya iba a regresar otra vez la comida y que va a haber abundancia. Y no. Entonces eso lo lleva y entiende que ya no hay recursos para él. Ni en esa región. Es decir, ni él ya no tenía nada, ni la región le podía dar algo. Pero ahora recuerda que hay uno. Es decir, siempre Dios es la excepción para todo. Entonces, su recurso era el Padre. Vemos, ahora ya no era el pan. Ahora ya no era el pan. Amén. Ahora ya no era el pan que tenían los jornaleros de abundancia o de sobra. Porque entonces cuando él recobra y se despierta y toma el control de sus emociones, se da cuenta de que ya no solo era su estómago el necesitado. Y que era íntegramente todo lo que él necesitaba ser auxiliado. Entonces ya no ve el pan del Padre, sino que ahora ve al Padre. Y dice, no, es que el Padre me va a sacar y dice, bueno, y le voy a decir que me haga uno de sus jornaleros. Entonces, había llegado al final de un razonamiento concreto. Eso es resolución. Al final, él se volvió juez de sus decisiones. ¿Por qué? Porque dio un veredicto. Lo hice mal. Y esta es la consecuencia de todo lo que hizo. Amén. Vemos cómo se pasa de un momento a otro, ¿verdad? Él se volvió juez. Qué tremendo es cuando nosotros llegamos al entendimiento de que nos equivocamos. Y que no es necesario que nadie, amén, no es necesario que nadie ahora nos haga entender. Nosotros solitos entendemos. Entonces él se volvió juez de sus decisiones. Nadie le condenó por lo que había hecho. Oigan, estaba en una zona donde nadie lo señaló. Aquí no vemos que en ningún momento alguien le dijo, la regaste, te equivocaste, te gastaste lo que no tenías que haber gastado, no fuiste inteligente. No, ¿por qué? Porque todos los que estaban ahí se aprovecharon de él. Entonces, como todos se habían aprovechado de él y se estaban aprovechando de él. ¿Por qué? Porque el de la hacienda lo mandó ¿para qué? Para que sus cerdos estuvieran cuidados.
¿Se estaba aprovechando de él? Sí, claro, porque como no tenía dónde vivir, te voy a dar dónde vivir, digamos así, ¿verdad? Porque comida no le dieron. Entonces no hubo un trueque por comida. No fue inteligente, no era inteligente, todavía estaba dormido. Se estaban valiendo todavía de él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras nosotros no lleguemos a esa resolución, los demás se van a valer de nosotros. El mundo se va a valer de nosotros. Y cuando él se da cuenta de que se habían valido de él, que habían hecho lo que quisieron con él, que lo habían tomado como un tonto, que le habían quitado todo, dice, no, hombre, tengo una esperanza. Hay una excepción en mi vida. ¿Y ese quién era? El Padre. Entonces, qué bendición es que, aunque nosotros nos podamos ver en esa situación en donde se han valido de nosotros, donde no nos han dejado de nada, siempre está el Padre esperándonos para sacarnos adelante. ¿Qué quiere decir con esto? Antes no pensaba en sus actos, porque nunca los midió. Hoy sí. Hoy que tenía el control otra vez de sus emociones, pudo pensar en sus actos. Ahora había meditado todo lo que había hecho y emite una sentencia. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, ya no soy digno de ser. ¿Quién le dijo a él que se había equivocado? Nadie. ¿Quién le dijo a él que había sido desagradecido? Nadie. Él mismo. ¿Por qué? Porque volvió a tener control de sus emociones, volvió a tener control de sus pensamientos. Entonces, muchas veces nosotros estamos esperando que los demás nos señalen, cuando nosotros ya nos hemos juzgado a nosotros mismos. Y lo que estamos haciendo nosotros es esperando que alguien nos señale para salir corriendo, para echarle la culpa, para tener problemas, para lo que sea, pero no es necesario. Entonces, ¿cuál fue su solución? ¿O cuál fue su resolución? Volver de donde había salido. Volver a lo que él había despreciado. Y empieza el versículo 18 con: me levantaré e iré. Es triste ver que estaba solo. No había nadie quien le ayudara a levantarse. Me levantaré. Cuando estamos caídos, cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, pedimos ayuda. Significa que estaba solo. Significa que nadie le podía ayudar. Llegó al punto en el cual, aparte de que ya no tenía fuerzas porque sintió que perecía por el hambre. Amén. Pero estaba solo. Eso no se dio cuenta él. Eso no había recapacitado, que él nunca había estado solo, que él nunca había pasado necesidad hasta que salió de la casa del Padre. Entonces, podemos ver dos situaciones aquí. ¿Por qué? Porque estaba solo física y emocionalmente. Ahora, cuando dice que me levantaré, ¿qué nos dice? ¿A dónde estaba? En el suelo, tirado, cansado, agotado, sin fuerza. Me levantaré. Tenía que cambiar su posición física como emocional. Cuando hemos pasado una situación difícil, nosotros decimos, no, vamos a salir adelante, nos vamos a levantar. Y estamos hablando emocionalmente, ¿verdad? Estamos hablando económicamente. Y no es que estamos en el suelo, no es que estamos tirados físicamente o literalmente. Pero me levantaré. Me llama la atención porque experimentó soledad. Experimentó frío. No tenía calor de hogar. Perdió su amistad con el Padre. Perdió su relación con el Padre, perdió su comunión con el Padre, perdió sus consejos, ya no escuchaba su voz. ¿A dónde estaba? Lejos. Se tenía que levantar de ese sueño que lo tenía en el suelo. ¿Amén? Entonces, sus decisiones lo habían imposibilitado para seguir caminando.
sus decisiones lo llevaron a ese punto en el cual ya ni caminar. Es que aquí perdió todo. Vemos que fue por eso es el descenso, ¿verdad? Estamos viendo la parte del descenso. Y entonces aquí empieza el ascenso del hijo. Cuando él viene y dice, no, me tengo que levantar. Pero qué triste. Hasta la palabra dice que es mejor caminar dos que caminar uno. Porque si uno cae, el otro es. Entonces cuando tomamos las malas decisiones, nos vamos a quedar solos. Y estamos hablando sin el Señor. No, que la familia, que los hijos. No. Estamos hablando del Señor, porque es más triste perder al Señor que perder cualquier otra cosa. Amén. Entonces, su situación era el resultado de haberse levantado en contra de la voluntad de su padre. ¿Por qué? La voluntad del padre era que se fuera lejos. Al padre no le importaba si se gastaba o no se gastaba. Lo que no quería es que se fuera lejos. Entonces, él se levantó en contra de su padre. Amén. Entonces significa que cuando nosotros, sabiendo lo que la palabra dice y hacemos lo contrario, nos estamos rebelando contra el Padre. Es que la palabra dice que no tenemos que hacer esto, pero yo lo voy a hacer. Entonces, me estoy levantando contra el Padre. ¿Y a dónde me va a llevar mi decisión? Al suelo. Y es como cuando nosotros vemos tal vez una pelea, ¿verdad? De boxeo. Cuando cae alguien a la lona, ¿qué está esperando el contrincante? Que se levante. ¿Para qué? Para volverle a dar. Y aquel que es del equipo del que está en el suelo le dice, ¡ay, quédate! Ya no te levantes. Ya te demostró que te derribó. Te puede matar. Te va a destruir. Así es. El mundo, nuestros malos deseos son más fuertes que nosotros. Entonces, el hijo pródigo no entendió en su tiempo. Cuando estuvo en casa no entendió que su actitud era en contra de la voluntad del padre. Que el padre no lo detuviera no significaba que estaba a su favor. Es que, ¿saben qué estamos nosotros muchas veces esperando? Que Dios nos hable audiblemente. ¿Y para qué tenemos el Espíritu Santo? Pues si el Espíritu Santo ya nos dijo, no. Bueno, con el hecho de sentir muchas veces algo es suficiente. Entonces nosotros queremos que así, ¿verdad? En los cielos se abran, salga una luz y nos digan, ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? No va a suceder eso. Entonces, que el Padre no lo detuviera no significa que está. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha detenido para ir a hacer algo que no debemos de hacer? No, a ninguno de nosotros. Ya el Señor nos habló, ya si nosotros queremos entender, entendemos. Y si no queremos entender, no entendemos, punto. Hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Ahora, no solo estoy hablando de pecado. Y no. Mucha gente está enferma y come lo que le da la gana. Y después está clamando al Señor y que ayude. Y el Señor dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cuántos tienen problemas financieros y siguen gastando? Y el Señor dice, pero es que yo no te mandé a gastar. Y hasta muchas veces piensan 2 veces antes, ¿verdad? De pasar la tarjeta, ¿verdad? Ya fue una señal, ya dijo, no, recordate, estás mal económicamente, etcétera. Bueno, entonces, el hijo estaba despertando espiritualmente. Había estado dormido por mucho tiempo. Por eso es que el padre más adelante, ¿qué le dice a todos los siervos? Mi hijo estaba muerto. Entonces, hubo una resurrección en su vida. Y así es cuando nosotros entendemos a Dios, conocemos a Dios. Necesitamos un cambio de vida. Entonces, este hijo acababa de resucitar. Acababa de volver a la vida. Estaba viviendo otra vez.
Amén. Ahora, mientras estuvo en el suelo, perdió su posición. La posición. Amén. No de suponer, sino que de una posición. Amén. ¿Por qué? Porque cuando uno está parado, uno puede defenderse, uno está alerta, uno puede maniobrar para poder ver quién viene por detrás, quién viene a un lado. Pero cuando estamos en el suelo, en lo que nos levantamos, perdemos segundos. Y muchas veces esos segundos nos pueden salvar o nos pueden que muramos. Amén. Entonces, había despertado de todo. Y yo ponía aquí, y vio su situación de espanto. Yo creo que sí se espantó de lo que había llegado a estar. Dice, me levantaré e iré. Se vio en el suelo. Se vio sucio. En la casa del Padre, ¿cuántas veces estuvo sucio? Se dio cuenta y dijo, estoy en medio de cerdos. Estoy en el lodo. Apesto. Creo que el jueves pasado lo decía, se tocó la piel. Y de seguro se sintió áspera. Se vio que tenía callos. Y nunca había tenido callos en su vida. No sé si tenía barba, pero al tocar su barba, ver cómo estaba, tal vez se tocó el pelo. Y yo creo que de ahí vienen las rastas, ¿verdad? Estaba en una condición desastrosa. Entonces, su situación era de espanto. ¿Saben de qué resucitó? De su propia derrota. Creo que fue difícil para él darse cuenta lo derrotado que estaba. El técnico le dice al que está en el suelo, no te levantes, ya perdiste. ¿Y cuántos de nosotros nos levantamos y las situaciones nos siguen golpeando? ¿Y qué? El orgullo, ¿verdad? Tenemos fuerza y como nos sigue un poquito de fuerza, nos levantamos y es otro golpe, y es otro golpe. ¿Cuántas veces el hijo no aceptó que había sido derrotado? Tiempo atrás ya había sido derrotado y no lo quiso aceptar. Cuando él volvió en sí, cuando entendió que estaba derrotado. Estaba en el suelo porque él mismo se había hecho daño. Nadie le había hecho daño. Nosotros muchas veces le echamos la culpa a los demás, le echamos la culpa de que no nos entienden, de que no nos ayudan, que no tienen comprensión, que siempre hay favoritos. No, nosotros mismos nos hacemos daños. Sus deseos lo habían llevado a sentir que moría, a sentir que perecía. Es que, miren, muchas veces creo que pasamos de alto algunos detalles, ¿verdad? En la vida del hijo pródigo. Pasamos detalles. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando hemos sido derrotados en algo? ¿Qué viene a nuestra mente? ¿O qué ha venido a nuestra mente? ¿No ha venido frustración? ¿Nos sentimos desorientados? Físicamente, aunque no haya sido algo físico, ¿cómo el cuerpo se descompensa, ¿verdad? Viene para abajo y uno no siente fuerzas, no siente aliento. No puede dormir, pierde el hambre, no sabe en qué pensar, uno se siente extraño, uno oye que le están hablando pero no entiende, no coordina, etcétera. Hay un montón de cosas que vienen a la vida. Entonces, imaginémonos qué habrá sentido en ese momento el hijo pródigo cuando se dio cuenta que no tenía nada y que llegó al punto de que no valía nada para los demás. Y que estaba lejos de su casa. Pero se le aclaró la luz y dijo, mi padre. Allá está mi padre. Yo me traje hasta aquí. Yo me tengo que levantar. Ahora me levantaré ya no era de autosuficiencia.
Me levantaré no era de que voy a ir a conquistar el mundo, voy a ir a hacer, no, sino que me tengo que levantar. Porque si no me levanto, no voy a regresar a casa. Si no me levanto, no puedo ver a mi padre. Si no me levanto, no me puedo limpiar. Si no me levanto, mi vida no va a cambiar. Y si no me levanto, aquí voy a morir. Fíjense que estaba viendo una noticia en la cual, fíjense cómo es nuestro mundo. Con eso de las aplicaciones que hay hoy para citas, ¿verdad? La gente no se conoce, solo se da y quedan de acuerdo en ir a un lugar. Bueno, la cosa es que quedaron de acuerdo dos, ese día que se conocieron, pues ese día durmieron juntos, imagínense. Y a los días, no sé si será cierto la noticia, lo estaba leyendo ahora, y a los días apareció de que la muchacha estaba enferma, muy enferma. Y entonces el doctor le dijo de que eso solo pasaba por una cosa, y era si ella vivía con muertos. Que ese era, perdón, no les expliqué, le apareció una enfermedad en su piel y como que tenía un gusano en su piel. La cosa es que estaba en una situación bien difícil y le dijo que eso solo sucedía cuando se pasaba mucho tiempo con muertos o había estado con muertos, algo así. Entonces ella dijo que no, que era imposible. Entonces resultó que a la persona que conoció trabajaba en una morgue. Imagínense de alguien que puede estar sano, ¿verdad? Creyendo que tomó una decisión y a la condición que llegó, ¿verdad? Ahora, ¿por qué tocó esto? Porque ¿cómo habrá estado físicamente él? No solo su piel. Significa que de seguro había perdido peso. No, es que no estaba igual de fuerte como cuando salió de la casa del padre. Significa que hoy no tenía fuerzas. Es que eso nos tiene, la palabra de Dios nos ayuda a entender en qué condición estaba. Demacrado. Ahora, ¿qué enfermedades habían venido a su vida? Porque eso de estar cerca de los cerdos, discúlpenme, pero no creo de que él regresó y cuando regresó iba en la mejor condición. No, para el padre cuando lo vio con que estuviera vivo. Muchas veces nosotros queremos arreglar y creemos que queremos arreglar nuestra vida para poder presentarnos delante del padre y el padre dice, no, ven, yo te voy a sanar. Pero ven porque solo si estás vivo puedes venir. Él sabía que él tenía que regresar a su casa. Él sabía que no era el padre el que lo tenía que ir a buscar hasta allá. Porque aquí es otra situación. Es decir, no vamos a mezclar el hecho de que de tal manera amó Dios que envió a su hijo. No. Estamos viendo aquí la figura. Ya era hijo. Es que aquí estamos viendo de uno que ya era hijo. El Señor el Padre cuando manda a su hijo, manda a Jesús, ¿a quién? A que no lo conocíamos. No, aquí es la oportunidad para nuestras vidas. Entonces, ¿qué condición habrá ¿en qué condición habrá regresado el hijo pródigo? Su salud, ¿cómo regresó? Porque aquí se le olvidó el hambre. Aquí se dio cuenta que tenía que recuperarse de todo. ¿Cómo estaba internamente? Entonces, ¿cómo habrá estado su cuerpo? ¿Qué cambios? ¿Qué cosas habrá sucedido? ¿Cómo habrá estado su vista, su pelo, su piel, sus intestinos, sus órganos? Es que había sido un desastre en su vida. ¿Qué parásitos se le habían pegado? ¿Con qué dermatitis llegó a la casa del padre? Amén.
Entonces, vemos un montón de cosas ahora, pero ¿quién toma la decisión? ¿Quién tomó la decisión? Él. Entonces, corremos el riesgo nosotros de enfrentarnos a una situación como esta cuando tomamos una decisión fuera de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, quiero avanzar porque... Entonces, ¿qué agonía habrá sentido? Decía, porque creyó, tal vez se le pasó por la mente de que no iba a regresar a su casa, no iba a tener la oportunidad de regresar a su casa. ¿Qué agonía habrá sentido cuando creyó que podría morir y no volvería a ver a su padre? Ahora que estaba en esa situación, hoy lo quería ver. Y no importaba dónde lo pusiera a hacer, qué tenía que hacer, pero él quería volver a ver a su padre. Tal vez se le cruzó por la mente, sí, ¿verdad? Porque dice que sentía que perecía, pero tal vez se le cruzó por la mente, ¿y si muero aquí? Y sin volver a ver a mi padre. Entonces, aquí es donde la misericordia de Dios le dio la capacidad de volver a la vida. Porque se pudo levantar. Y empezó a caminar. Y ya puesto en pie, empezó el regreso a su casa. Ya puesto en pie, entendió que debía y que tenía que marcharse de ese lugar. Fíjense, ¿de dónde se quería marchar él ahora? De ese lugar que tanto había soñado y ahora lo aborrecía. Así como se apresuró para salir de su casa, ahora le urgía salir de ese lugar. Así como él se apresuró para sentirse libre, ahora él estaba urgido de ser restaurado. ¿Dónde iba a ser restaurado? En la casa del Padre. No solo era necesario salir del lugar, no solo era que él se fuera de esa región, entendió que mientras no regresara a la casa del Padre, su condición iba a seguir igual. Entonces entendió de que no solo era necesario salir de esa región, sino que tenía que salir de su condición. ¿Cómo son las cosas? Que al levantarse recuperó fuerzas, porque ¿cómo aguantó el regreso? Todo el tiempo que tuvo que caminar. Ahora, ¿qué sucede cuando él se levanta? Recupera su deseo de vivir. Porque aquí ya había pasado el sentimiento de muerte. Y dice, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno, hazme. Hazme. Quiero vivir. Quiero seguir. No me quiero quedar aquí. Yo quiero seguir viviendo. Y si voy a pagar el precio que tenga que pagar, no importa. Pero quiero vivir. Recuperó su deseo de vivir. Como decía, el hambre pasó a un segundo plano. Entendió que era necesario sobrevivir más que llenar su estómago. Porque si vemos aquí, ella no vuelve a mencionar la parte de la comida, la parte del hambre, el pan. No, se le olvidó. ¿Por qué? Porque entiende por completo y dice, no. Quiero sobrevivir. Entonces, había cambiado su casa por algo temporal. Entonces era tiempo de revertir su vida. Fíjense que mientras estaba en el suelo, él no podía caminar, no podía tomar el camino, no podía dar un pie. Entonces, ahora era tiempo de caminar. Él había llegado probablemente encima, se me fue la idea. Dije que mientras estaba en el suelo no podía tomar el camino, ¿verdad? Entonces, ahora era tiempo de caminar. Aquí está. Ya me recordé. ¿Cómo llegó a ese lugar? Probablemente llegó encima de un animal. Tal vez encima de un caballo. Tal vez encima de un burro. Tal vez encima de lo que haya sido. ¿Amén? Y entonces
¿No se dan cuenta que cuando nosotros vamos hacia un lugar sentimos corto? Pero cuando regresamos lo sentimos largo. Amén. Pero lo sentimos más largo cuando venimos con una necesidad. Si yo voy de aquí a una ciudad, entonces, bueno, como voy de aquí a una ciudad, voy expectante y veo que pasan las horas y yo quiero llegar y llegar, ¿verdad? Y llegamos. Pero cuando venimos, sentimos más largo. Pero es diferente cuando regresamos y hay una necesidad y nos urge regresar. Pero la distancia sigue siendo la misma. Ahora, ¿por qué sentimos diferente? ¿Por qué sentimos diferente? Porque hay una necesidad. Entonces, ahora lo haría sobre sus pies el regreso. Quiere decir que tenía suficiente tiempo para poder meditar en muchas cosas. Porque miren, cuando uno viene, un ejemplo, montado en un avión, y son 5 o 6 horas de camino y a uno le urge venir, ¿qué puede hacer? Nada. Uno sabe que si se viene por tierra pueden ser 24 horas, 25 horas, entonces 5 horas de camino, 5 horas en avión, es más rápido que 25 horas en carro, ¿verdad? Ahora, durante esas 5 horas, el avión no puede venir más rápido porque no da más. Pero ¿cómo nos ayuda para meditar, verdad? Para comprender muchas cosas. Entonces, se había apartado de su mal camino. Quiere decir que había dejado sus veredas. Cambió el sentido a su vida. Ahora tenía que regresar al punto de donde partió, o mejor dicho, de donde se alejó. ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros? Regresar al punto de partida. No nos va a quedar de otra. Y volver a comenzar. Entonces, cuando empezó a caminar, le puso final a sus errores. Ahora ya no se iba a equivocar más. Ahora no se iba a ir por otro camino. Hoy no iba a tomar otras veredas. Hoy no iba a tomar algo que le facilitara. No. Ya había comprendido. Y hoy se iba a mantener en el camino que tenía que ir. Porque muchas veces uno, ¿verdad? Para cortar camino se mete por un lado y ese camino lo lleva por otro lado. Y después uno, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hace al final? Regresar otra vez a la carretera. Y es un tiempo perdido. Y uno dice, no, ya no me salgo. Aunque haya tráfico, aunque haya tal cosa, me voy a ir aquí, etcétera. Entonces, no quedó solo en un pensar el hecho de regresar a casa. Amén. Sino que actuó. ¿Cuál fue la resolución en su vida? Volver al punto de partida. ¿Qué era el punto de partida? Si ustedes se dan cuenta, en la primera vez que él ya empieza a entender, dice, la casa de mi padre. Y a medida fue transcurriendo, él dice, mi padre. Entonces, ¿qué le urgía ahora a él recuperar? A su padre. Amén. Entonces, ¿cuál fue su resolución? Volver a lo que él había despreciado. Entonces, termino con esto. Hasta que estuvo solo y sin nada, tomó la resolución para su vida. Me levantaré e iré a mi Padre. Amén. A mi Padre. El regreso, ¿cómo lo hizo? A pie.
tenía suficiente tiempo para meditar. Tuvo tiempo para considerar su vida y hacer los cambios necesarios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que tenemos tiempo. Si nosotros tenemos vida, entonces tenemos tiempo para hacer los cambios en nuestras vidas. Tenemos la oportunidad. ¿Por qué? Porque probablemente no estamos tan lejos de Dios. Porque no hemos perdido todo. Pero si seguimos en lo mismo, corremos el riesgo de quedarnos solos y en el suelo, sin nada y con hambre. Amén. Entonces, ¿qué podemos decirle? Señor, me levantaré e iré. Fue presto, fue entendido. Dijo, nadie puede cambiar las cosas por mí porque yo soy el que me traje hasta aquí. Y yo soy el que tiene que acercarse a Dios. Amén. Entonces, es necesario de que podamos encontrar una resolución para nuestras vidas. Señor, ayúdame a entender que estoy fallando. Y entonces cuando entienden que estoy fallando, voy a poder tomar una resolución y decir, Señor. Entonces, ¿qué le podemos decir al Señor esta noche? Señor, devuélveme el dominio de mis pensamientos. Devuélveme el control de mis emociones. ¿Para qué? Para que pueda ver qué estoy haciendo con mi vida antes de que sea demasiado tarde. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque no hemos llegado a la condición de este hijo. Tal vez en lo físico. Tal vez físicamente, Señor, nunca hemos estado en el suelo con los cerdos. O económicamente nunca hemos perdido, Señor, y nos hemos quedado sin nada y sin nadie. Pero ¿cuántos, Señor, nos hemos sentido que estamos emocionalmente en el suelo, solos, hambrientos, desesperados? ¿Cuántos han deseado la muerte? Pero tú, Señor, siempre tienes una misericordia para nuestras vidas. Siempre eres nuestra excepción, Señor. Siempre eres la excepción en todas las cosas. Nadie nos ama y tú nos amas. Nadie nos perdona y tú nos perdonas. Nadie nos espera y tú sí nos esperas. Señor, gracias por amarnos como lo has hecho hasta el día de hoy. Que podamos tener una resolución en nuestras vidas, que podamos entender que es necesario decir, me levantaré e iré. Que es tiempo de hacer un cambio en nuestras vidas. Que nosotros al final somos los que decidimos si seguimos viviendo una vida miserable. Porque todo, Señor, todo en contra de tu voluntad va a ser miserable para nuestras vidas. A tener, Señor, de nuevo una comunión contigo. Señor, gracias, porque cuando creemos que ya no hay fuerzas, tú nos vivificas, tú nos levantas, tú nos, Señor, nos pones en pie. ¿Y cómo, Señor? No sabemos. Pero a pesar de que ya no tenemos ni capacidades físicas ni emocionales, nos das la oportunidad de regresar a tu casa. Señor, si hemos perdido comunión contigo, si hemos perdido tu presencia, si nos hemos alejado de ti, Señor, si nos hemos desviado del camino, permítenos regresar al punto de partida.
¿Y cuál fue el punto de partida? Tú. Tú eres, Señor, nuestro punto de partida. Porque nada se compara, Señor, a estar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Y, Señor, que tu palabra no solo sea una meditación más, sino que se vuelva un rema para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.